tal? Mi nombre es Luis Arturo Rodríguez Álvarez y actualmente estoy cursando la carrera de médico cirujano en la Universidad de Guanajuato. El tema que voy a abordar es fórmulas para el análisis de gases arteriales. Es necesario comenzar por hacer énfasis en lo importante que es el saber interpretar los niveles de los gases arteriales. Su análisis es una actividad de todos los días, especialmente en el área de cuidados intensivos de las unidades médicas, por lo que con su correcta interpretación se obtienen datos válidos que orientan sobre trastornos respiratorios, circulatorios y metabólicos, en donde los valores van cambiando constantemente. Cuando se habla de fórmulas para el análisis de gases arteriales, estamos hablando del cálculo de la compensación esperada una vez identificada el trastorno o alteración ácido-base. Las cuatro alteraciones primarias son acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Generalmente estas alteraciones son consecuencia de una patología preexistente, por lo que no es común que se presenten como alteraciones primarias, de manera que lo más común es que se presenten como trastornos mixtos o agregados. Es por esto que el médico se apoya de estas fórmulas para evaluar la respuesta fisiológica compensadora, con la finalidad de hacer diagnósticos precisos y evitar malos tratamientos. Es importante comenzar por explicar a grandes rasgos en qué consiste la toma de muestra y establecer los parámetros de referencia. La muestra de sangre se obtiene mediante una punción arterial o se adquiere de un catéter arterial permanente. Una vez obtenida la muestra, debe ser puesta en hielo y analizada lo antes posible para reducir la posibilidad de resultados erróneos. Actualmente, los analizadores automáticos obtienen resultados entre 10 y 15 minutos. Ahora, dentro de los parámetros de referencia, encontramos que el análisis de gas en la sangre arterial evalúa lo siguiente: el pH, el cual está definido como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Esto quiere decir que si el pH se encuentra elevado, los iones hidrógeno se encontrarán disminuidos. Y si el pH se encuentra disminuido, los iones hidrógeno se encontrarán aumentados. Y sus valores se encuentran entre 7.35 y 7.45. La presión arterial de dióxido de carbono proporciona datos sobre el estado de la ventilación, la cual se puede modificar en casos de hiper o hipoventilación, y sus valores se encuentran entre 35 y 45 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno proporciona datos sobre el estado de oxigenación del paciente, y sus valores van entre 80 y 100 milímetros de mercurio. El nivel de bicarbonato va de 22 a 26 miliequivalentes por litro. El exceso de base o déficit de base va de -4 a +2, pero esto depende de la bibliografía que se lea, ya que algunos consideran datos de -2 a +2. Y finalmente el porcentaje de saturación arterial del oxígeno, donde sus valores van de 95 a 100%. Una vez teniendo estos valores de referencia en mente, debemos comprender ciertos conceptos clave, empezando por el pH. Como ya lo expliqué, el pH de la sangre normalmente se encuentra cerca de 7.40 y se considera como un rango normal entre 7.35 y 7.45, por lo que cuando el pH disminuye a menos de 7.35 se considera acidemia, y un pH de más de 7.45 se considera alcalemia, por lo que no deben confundirse términos como acidosis con acidemia y alcalosis con alcalemia respectivamente. El estado subyacente
caracterizado por retención de ion hidrógeno por pérdida de bicarbonato se considera acidosis. Se denomina alcalosis al estado subyacente caracterizado por la pérdida de ion hidrógeno o retención de base. La diferencia radica en que la presencia de una acidosis no necesariamente repercute en el pH, por lo que se puede existir una acidosis con un pH normal. Sin embargo, se le puede denominar acidemia a una acidosis con pH menor a 7.35, sucediendo lo mismo con la alcalosis y la alcalemia, ya que puede existir una alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, con un pH normal. Sin embargo, cuando el pH se encuentra por encima de 7.40, se denomina alcalosis. Todo esto lo podemos entender mejor si englobamos lo siguiente. Considerar como punto de corte un pH de 7.40, de manera que un pH menor a 7.40 se denomina acidosis y un pH mayor a 7.40 alcalosis. Todo esto siempre teniendo en cuenta los rangos de normalidad. Una vez interpretado el valor de pH, se deben valorar la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato. En caso de que el valor de presión arterial de dióxido de carbono se encuentre alterado, se considerará un trastorno respiratorio. En caso de que el valor de bicarbonato esté alterado, lo consideraremos un trastorno metabólico. Ahora es necesario entender la relación que existe entre la presión arterial de dióxido de carbono y los iones hidrógeno. Si la presión arterial de dióxido de carbono se encuentra elevada, el nivel de los iones hidrógeno también, y viceversa. Caso contrario con el bicarbonato, ya que si sus niveles se encuentran aumentados, el nivel de los iones hidrógeno se encontrará disminuido, y viceversa. Este análisis resulta importante, ya que nos permitirá darle nombre a la alteración ácido-base en caso de haberla. Comencemos por la presión de dióxido de carbono. Si su nivel se encuentra elevado, los iones hidrógeno también se encontrarán elevados, y un nivel elevado de hidrogeniones refleja un pH disminuido. Si hacemos memoria, un nivel de pH menor a 7.40 se denomina acidosis, y como se encuentra mediado por la presión arterial de dióxido de carbono, se trata de una acidosis respiratoria. En caso de que nos encontremos con una presión arterial de dióxido de carbono disminuida, implicaría que el nivel de los hidrogeniones se encontraría disminuido. Por lo tanto, sería un pH aumentado. Un pH mayor a 7.40 se le denomina alcalosis y al estar mediado por la presión arterial de dióxido de carbono se denomina alcalosis respiratoria. Si tomamos en cuenta un bicarbonato aumentado, encontraríamos a los hidrogeniones disminuidos, y esto significaría un pH aumentado. Un pH mayor a 7.40 se denomina alcalosis, y al estar mediada por bicarbonato se considera alcalosis metabólica. En el caso de que nos encontráramos un bicarbonato disminuido, el nivel de los hidrogeniones se encontraría aumentado, y esto implicaría un nivel de pH disminuido. A un pH menor de 7.40 se le denomina acidosis, y al estar mediado por bicarbonato se considera como acidosis metabólica. Ahora, todo esto lo vamos a comprender un poco más claro si lo englobamos en esta tabla, empezando por la acidosis respiratoria. ¿Cómo se encontraría el pH? Disminuido. Y como habíamos visto anteriormente, los hidrogeniones aumentados. Como es una acidosis respiratoria, nosotros esperaríamos encontrar una presión de dióxido de carbono aumentada y un bicarbonato inicialmente normal.
La acidosis respiratoria es una perturbación del equilibrio ácido-base que suele deberse a una hipoventilación alveolar. Esta puede ser aguda o crónica. Se caracteriza por un aumento de la presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio y una reducción del pH menor a 7.35. Como lo dije, se debe a una hipoventilación, aunque también puede haber una depresión de los centros respiratorios. Esto se puede dar debido a una sobreingesta de benzodiazepinas en casos agudos. También puede haber obstrucción de las vías respiratorias, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igualmente puede haber una restricción de la pared torácica, en casos como cifoscoliosis y obesidad extrema. También puede haber trastornos neuromusculares, como lo es una lesión de la médula espinal o una lesión del nervio frénico. Siguiendo con la alcalosis respiratoria, esperaríamos encontrar un pH aumentado, una concentración de iones hidrógeno disminuida, una presión de CO2 disminuida e inicialmente un bicarbonato normal. Una alcalosis respiratoria suele deberse a una hiperventilación alveolar que provoca una disminución en la presión de CO2 y un aumento del pH. También puede ser aguda o crónica. En la alcalosis respiratoria aguda, el nivel de presión de CO2 está por debajo del límite inferior de lo normal, menos de 35 milímetros de mercurio, y el pH sérico es alcalino, mayor a 7.45. En estados de alcalosis respiratoria crónica, el nivel de presión de CO2 también está por debajo del límite inferior de lo normal, pero el nivel de pH se encuentra cerca o dentro de lo normal. Esto se puede dar, como mencioné, por hiperventilación, por ingesta de fármacos u hormonas como los salicilatos o la progesterona, por enfermedades pulmonares como el asma o por una sobreventilación con ventiladores mecánicos. Siguiendo con una acidosis metabólica, esperaríamos encontrar un pH disminuido, una concentración de iones hidrógeno aumentada e inicialmente una presión de CO2 normal, y en este caso un bicarbonato disminuido. Una acidosis metabólica se puede producir por ingestión, por administración o por producción de un ácido fijo. Normalmente hay acidosis diabética o una falla renal en donde no se pueda excretar iones hidrógeno o no se puedan reabsorber iones bicarbonato. Puede haber choque séptico, diarrea en donde haya pérdidas importantes de bicarbonato o una acumulación de ácido láctico en casos de hipoxemia o choque grave. Siguiendo con la alcalosis metabólica, esperaríamos encontrar un pH disminuido, una concentración de hidrogeniones aumentada y una presión de CO2 inicialmente normal, y en este caso un bicarbonato aumentado. La alcalosis metabólica se presenta cuando hay una pérdida excesiva de ácidos fijos del organismo. Puede suceder como consecuencia de una ingesta, una administración o una resorción renal excesiva de bases, como es el bicarbonato. Se da en vómitos, donde se pierden muchos iones hidrógeno, en ingestas excesivas de bicarbonato u otras bases, y en tratamientos con diuréticos o esteroides como aldosterona y otros mineralocorticoides. Es así como se puede abordar inicialmente los resultados con respecto a los niveles de los gases arteriales. Sin embargo, es necesario determinar si la alteración se encuentra compensada o no mediante los amortiguadores. Los amortiguadores en una mezcla son sustancias en solución acuosa que pueden resistir cambios de la concentración de iones hidrógeno,
cuando se añaden ácidos o bases fuertes, haciendo que los cambios sean de mucho menor magnitud. Los principales amortiguadores de la sangre son el bicarbonato, los fosfatos y proteínas. Entonces, ¿por qué estamos evaluando principalmente el bicarbonato? Bueno, es por el principio isohídrico que el análisis detallado del sistema amortiguador bicarbonato puede revelar mucho acerca de las propiedades químicas de todos los amortiguadores del plasma, ya que éste establece que todos los pares amortiguadores en una solución homogénea están en equilibrio con la misma concentración de ion hidrógeno. El cuerpo cuenta con tres mecanismos de compensación, con los que intenta regular estas alteraciones. Como vemos, el primer mecanismo consiste en, a una mayor cantidad de hidrogeniones, se une el bicarbonato para formar ácido carbónico, el cual se disocia en agua y en dióxido de carbono. Si nos encontramos en un caso contrario, en donde el cuerpo necesite hidrogeniones, el dióxido de carbono y el agua se juntan para formar ácido carbónico, y este a su vez se disocia en bicarbonato y un ion hidrógeno. El segundo mecanismo consiste en incrementar o disminuir la frecuencia respiratoria por medio de una señal neurogénica, regulando así los niveles de CO2 en el cuerpo en cuestión de horas. Y el tercer mecanismo de compensación es el mediado por el sistema renal. Este consiste en una excreción de bicarbonato e hidrogeniones por medio de los túbulos colectores y proximal, aproximadamente tardando 1 y 5 días. Como se mencionó, las alteraciones ácido-base se presentan comúnmente como trastornos mixtos. Estos se dan cuando los sistemas de compensación no son capaces de regular los cambios en la concentración de iones hidrógeno y encontramos dos valores fuera de sus rangos de normalidad. Es mediante estos mecanismos con los que el cuerpo regula estos cambios, de manera que si los niveles de bicarbonato disminuyen, el dióxido de carbono también va a disminuir para tratar de compensar. Pero la pregunta es, ¿cuánto es lo que debemos esperar que disminuya el mecanismo compensatorio para considerarlo como compensado o no compensado? Es por eso que surgen estas fórmulas de compensación. La primera fórmula sirve para identificar la presión de CO2 esperada en una acidosis metabólica. Esta se llama fórmula de Winter. Consiste en multiplicar 1.5 por el valor del bicarbonato obtenido. A este resultado se le suma 8 y el resultado obtenido tiene un rango de más menos 2. Para entenderlo mejor, analizaremos ciertos valores. Llega un paciente con los siguientes valores: pH de 7.27, presión arterial de dióxido de carbono de 35 y un bicarbonato de 19. Con estos valores podemos decir que este pH corresponde a una acidosis y al estar mediada por el bicarbonato podemos llamarla acidosis metabólica. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor obtenido del bicarbonato en la fórmula de Winter. Esto da un resultado de 36.5 con un rango de más menos 2, de manera que podemos considerarla una acidosis metabólica compensada. La segunda fórmula evalúa la presión de dióxido de carbono esperada en una alcalosis metabólica.
y su fórmula es esta: 0.7 por bicarbonato. A esto se le van a sumar 21 y el resultado tiene un rango de más menos 2. Ahora veamos estos valores con los que se presenta un paciente. pH de 7.56, presión arterial de dióxido de carbono de 40 y un bicarbonato de 35. De manera que si sustituimos el valor obtenido del bicarbonato en la fórmula, obtenemos un resultado de 45.5. Significa que su rango de normalidad estaría entre 43.5 y 47.5 para la presión arterial de CO2, por lo que podemos decir que el paciente tiene una alcalosis metabólica no compensada. La tercera fórmula corresponde al análisis del bicarbonato esperado en una acidosis respiratoria. Esta consiste en una relación entre el aumento de la presión de CO2 y el aumento esperado de bicarbonato, dependiendo si se trata de un trastorno agudo o crónico. Recordemos que los cambios en las bases esperadas, en este caso el bicarbonato, son casi nulos durante un cambio agudo, mientras que son más significativos en cambios crónicos. Durante un proceso agudo, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la presión arterial de dióxido de carbono sobre un normal de 40, el bicarbonato aumentará 1 miliequivalente por litro. En caso de tratarse de un trastorno crónico, el bicarbonato aumentará 4 miliequivalentes por litro. Vamos a ejemplificarlo. Un paciente que ingresa al área de urgencias por una ingesta de benzodiazepinas y presenta estos valores: pH de 7.23, presión arterial de dióxido de carbono de 60 y un bicarbonato de 28. Con estos valores podemos decir que el paciente tiene una acidosis respiratoria, en donde, debido a la ingesta de benzodiazepinas, podemos decir que el trastorno es agudo y la presión arterial de CO2 aumenta 20 miliequivalentes sobre un normal de 40, por lo que es de esperarse que el bicarbonato se eleve 2 miliequivalentes sobre el límite superior de 26, dando un rango de base esperada de 26 miliequivalentes. Es por esto que se considera una acidosis respiratoria compensada. La cuarta fórmula tiene como propósito determinar el bicarbonato esperado en la alcalosis respiratoria. Así como la anterior, se trata de una correlación. Durante un trastorno agudo, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, esto por debajo de un normal de 40, durante un trastorno agudo el bicarbonato disminuirá 2 miliequivalentes. En caso de tratarse de un trastorno crónico, el bicarbonato disminuirá 5 miliequivalentes por litro. Vamos a ejemplificarlo. Una paciente llega al área de urgencias por una exacerbación de EPOC. Presenta estos valores: un pH de 7.5, una presión arterial de CO2 de 20 y un bicarbonato de 14 miliequivalentes. Con los datos podemos decir que se trata de una alcalosis respiratoria. Por la enfermedad podemos hablar de un trastorno crónico. De manera que al observar la presión arterial de CO2 nos damos cuenta que disminuye 20 milímetros de mercurio, por lo que podemos esperar una disminución de hasta 10 milímetros de mercurio por litro, con un límite inferior de 22, por lo que tenemos una alcalosis respiratoria compensada. Para finalizar, vamos a ver este caso clínico en el que podemos englobar lo que hemos estado aprendiendo y visualizarlo de una manera más clara.
Se presenta una paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, la cual no ha usado su insulina por 6 días y llega con los siguientes valores: un pH de 7.33, una presión arterial de CO2 de 15 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 11 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto. Ahora, en este caso podemos observar que ambos amortiguadores se encuentran disminuidos, por lo que debemos decidir a cuál prestarle atención primero. Lo más común es que se nos aconseje identificar el valor que esté más afectado, el cual en este caso sería la presión arterial de CO2. Sin embargo, tenemos que recordar que nosotros como médicos estamos atendiendo personas y no resultados de laboratorio, por lo que debemos recordar que en el caso particular de esta paciente estamos tratando con alguien diagnosticado con diabetes mellitus, por lo que nos debemos inclinar a un trastorno metabólico. De esta manera podemos decir que tiene una acidosis metabólica, por lo que procedemos a sustituir el valor del bicarbonato en la fórmula de Winter. Esto nos da un resultado de 24.5, por lo que incluso si consideramos el rango de más menos 2, nos damos cuenta de que el valor se sale. Esto hablando de la presión arterial de CO2. Entonces, ¿de cómo es que podemos interpretar este resultado? Para que lo podamos considerar como una acidosis metabólica no compensada, deberíamos tener un valor de presión arterial de CO2 por encima de 26.5. Esto teniendo en cuenta el rango de 22.5 y 26.5, ya que recordemos que si el nivel de bicarbonato disminuye, el de la presión arterial de CO2 disminuirá para tratar de compensar. Sin embargo, podemos observar que el valor sí disminuye, aunque fuera por el rango de normalidad. Un error sería pensar en una sobrecompensación, por lo que ahora estamos viendo un trastorno mixto. Lo que debemos hacer es enfocarnos ahora en la presión arterial de CO2, recordando lo que en un principio se dijo. Al bajar los niveles de presión arterial de dióxido de carbono, los hidrogeniones igualmente disminuirán, y esto significará que el pH subirá. De esta manera tendremos una alcalosis respiratoria y considerando la frecuencia respiratoria, estamos hablando de un trastorno secundario a una respiración de Kussmaul. Entonces, por lo que hemos analizado, podemos decir que tenemos una acidosis metabólica compensada más una alcalosis metabólica. Eso sería todo, agradezco su atención y aquí les dejo la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación. Muchas gracias.